Mi nombre es Luis Rodríguez, estudiante de inferencia estadística. Los ejercicios que vamos a desarrollar son una prueba NOVA. Entonces se tomaron datos del asesor 1, 2 y 3, 5 datos para cada uno, que son esta tablita que tengo acá. Ya utilizando el análisis de datos, la herramienta que tenemos en datos, análisis de datos, entonces utilizamos el análisis de varianza, en el cual nos hace el análisis de los datos de los tres asesores, nos saca la sumatoria, el promedio y la varianza, y nos arroja los resultados que son los promedios cuadrados, que nos da 215.5, un estadístico F, que es el 0.54, una probabilidad del 0.596 y un valor crítico que es el 388. Al obtener estos datos, nosotros vemos que ver este estadístico 0.54 comparado con el que es menor que el valor crítico 388, entonces decimos que no hay diferencia dentro de los datos entre asesor, la duración de la llamada del asesor. Ya pasamos a hacer la prueba de 2K. Entonces, de igual manera hacemos la tabla de los asesores, 1, 2, 3 y 5 datos. Sacamos media, varianza, desviación, el número de datos y la sumatoria. Dentro de esto nos da, en la prueba 2K, haciéndola en Excel, tomamos la media del grupo 1, que es 27, que es este. 5 datos, la segunda es 24 la media, del asesor 2, 5 datos, 17.6 del asesor 3 y 5 datos. Tomamos el 215 de lo que nos dio la diferencia el promedio de los cuadrados, que es este 215, lo tomamos y lo colocamos acá. Y el 388 lo tomamos de las tablas de las tablas que tenemos anexas. Entonces ahí se toma el 5% de nivel de significancia, el 5%, que tengas 15 datos, y nos encontramos el 388. Al hacer los cálculos, él nos dice que no hay diferencia entre los datos, entre el promedio de número de llamadas, del tiempo de llamada de cada asesor. O sea, se podría concluir eso. Ya también lo desarrollamos para comprobar esto, la prueba NOVA y 2K, a través del software InfoStat. Entonces, de igual manera, se toman los datos, el cuadro de datos, se coloca el asesor y el número de llamada, el tiempo de la llamada, se le hace el análisis de varianza y se le hace una comparación con la prueba 2K. Entonces también nos da la misma letra, todos los tres asesores, nos da un error de 6.57 comparado con Excel 6.56 aproximado, y nos concluimos de que no hay diferencia entre el promedio del tiempo de llamada de cada asesor. O sea, los tiempos de atención de los asesores no son significativamente diferentes, están dentro de las variaciones normales del tiempo promedio de las llamadas al call center. Luego pasamos al segundo ejercicio, que es la prueba de G cuadrado. Entonces lo primero que debemos de definir es las hipótesis. La hipótesis nula es el consumo de Keybase tiene una distribución normal, y la hipótesis alterna es que el consumo de Keybase tiene otro tipo de distribución. Elegimos el nivel de significancia del 0.05, que es el 5%. Obtenemos el estadístico de prueba, buscamos dentro de estos datos que son la base de datos que tenemos, escogemos la fila M, que es el consumo de Keybase. Hay 1000 datos, los seleccionamos, sacamos la media de estos datos. Entonces, a través de esta fórmula promedio de base de datos, entonces da 1.455.300.18, sacamos la desviación estándar, que es 888.146.72. De acuerdo a estos datos también entonces tomamos el cuadrito siguiente y hacemos también por análisis de datos. Yo saqué las clases y los intervalos a través de utilizando la herramienta de histograma. Entonces seleccioné la parte que es de la base de datos de consumo de Keybase, utilicé el histograma y él me hizo la clasificación, o sea, la tabla de las clases y los intervalos, y de igual manera me sacó la frecuencia observada de cada uno.
Luego procedemos en la siguiente columna a determinar el Z1, que es acá utilizando la fórmula, que es el consumo de Keybytes del X1 menos la media dividido en la desviación, ¿sí? Entonces obtenemos ahí el Z1. El Z2 lo tenemos de igual manera, pero con el X, el segundo consumo, el intervalo mayor, ¿sí? Que termina. Entonces ahí hacemos lo mismo. Entonces a este valor le restamos la media y lo dividimos entre la desviación. Ahí tenemos el siguiente. Para obtener la probabilidad utilizamos la fórmula de distribución normal y obtenemos eso. Ya la sumatoria de todos estos datos me debe ser igual a 1 para que cumpla que es una distribución normal. De igual manera sacamos la frecuencia esperada, entonces multiplicamos esa distribución normal, la multiplicamos por el número de datos. Entonces ahí me da la cantidad de datos que una frecuencia esperada y eso me debe dar igual a 1000, que son los datos totales. Luego ya usamos la fórmula del estadístico, que es esta fórmula de acá. Estadístico calculado. Entonces utilizamos esa fórmula y tomamos los datos de acá. Entonces al tomar esos datos de ahí, definimos que se toma la frecuencia observada menos, perdón, la frecuencia observada, que es la columna H, menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado dividido la frecuencia esperada. Entonces lo que nos arroja ese resultado y sumamos todos estos resultados para darnos el valor total del G cuadrado de 250.91. Luego el cuarto paso es establecer la decisión. Entonces sacamos el estadístico teórico, decimos que tenemos grados de libertad 28, son 31 intervalos de clase. Entonces a ese le utilizamos la fórmula que es K menos 1 menos M. Esto me da igual a 28. Tenemos dos números de parámetros, que es la desviación y la media. Tenemos 31 clases, número de clases, y tenemos un 5% del nivel de significancia. Entonces ya procedemos, teniendo esos dos datos, decimos que 250, que es lo que nos dio la G cuadrado, es mayor que 41.337, que es el estadístico teórico. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Se rechaza la hipótesis nula. El consumo de Keybytes tiene una distribución normal. Entonces se rechazó esa hipótesis, no es una distribución normal. Y se acepta la hipótesis alterna, que el consumo de Keybytes tiene otro tipo de distribución. Así terminamos nuestro ejercicio. Muchas gracias. Hasta pronto.